Hola profesor. Hoy hablaremos sobre el tema 17, base de datos de grafos, para la asignatura base de datos de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago. Mi nombre es Marcos y junto a mis compañeros Adolfo Alfaro, Roberto Esparza y Jairo Martínez explicaremos las bases de datos orientadas a grafos. Bueno, como como motivación principal es que este tema se puedan conocer las teorías de otros tipos de bases de datos y no quedarse solo con la mirada de bases de datos relacionales, porque antes se pensaba que las necesidades de almacenamiento, disponibilidad y consistencia de los datos sensibles de las empresas quedarían perfectamente cubiertas con el sistema relacional, pero con el nacimiento del Internet y con la explosión de las redes sociales, el volumen y la variedad de información que se genera puso en manifiesto unas necesidades de almacenamiento y procesamiento de la información que no se habían tenido hasta ahora. Esta generación masiva de información ha sacado a recluir ciertos problemas que experimentan los sistemas de base de datos tradicionales, como se les somete a ciertas situaciones: lentitud de accesos, problemas de bloqueos, dificultad para mantener bases de datos distribuidas geográficamente, necesidades avanzadas de particionado, etc. Entonces, las grandes empresas en Internet como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., han sido las primeras en toparse con estas limitaciones y han sido también las primeras en comenzar a desarrollar y liberar al mundo las primeras soluciones en forma de bases de datos que surgen como alternativas a los sistemas tradicionales de almacenamiento. El Neo 4j es un software libre de base de datos orientada a grafos, implementado en Java. Los desarrolladores describen a Neo 4j como un motor de persistencia embebido basado en disco completamente tradicional, que almacena datos estructurados en grafos. Bueno, las bases de datos no son solo relacionales. Hasta el momento hay distintos tipos de bases de datos. Las bases de datos eh, tradicional, que está basada en las tablas; las bases de datos documentales, que son capaces de almacenar información en diferentes formatos sin una estructura definida; y están también las bases de datos orientadas a grafos, que es lo que nos, nos enfocaremos en esta presentación. Bueno, las bases de datos orientadas a grafos eh, representan la información como nodos de un grafo y sus relaciones como la arista del mismo. De esta forma, se puede usar una teoría de grafos para recorrer la base de datos cuando ésta puede describir atributos de nodos, que los nodos serían las entidades, y de las aristas, que serían las relaciones. Las principales características de la base de datos orientada a grafos es que están especialmente ideadas para representar relaciones entre datos y datos conectados. ¿Cómo funcionan las bases de datos? Bueno, las bases de datos se conforman con un motor de procesamiento, tiene un rendimiento, una flexibilidad y tiene usa grafos aditivos. Bueno, el motor de procesamiento eh, se debe tener muy presente el concepto de aristas y vértices cuando se estudia esta tecnología, debido a que estas bases de datos usan un concepto más amplio de los mismos, aunque desde la perspectiva del usuario se comportan como un grafo normal que permite hacer creaciones, inserciones, actualizaciones y borrados sobre una base de datos. Interesa resaltar que el almacenamiento y procesamiento de una base de datos de grafos
no se debe catalogar como bueno ni malo, son simplemente implementaciones de ingeniería que ayudan al rendimiento de unas ciertas aplicaciones, pero asimismo perjudican otras. El beneficio del almacenamiento en grafos y su principal objetivo es el de tener un alto rendimiento y facilidad de escalabilidad. No existe un consenso general sobre la terminología del área de grafos, pues hay muchos tipos diferentes de modelos de grafos. Sin embargo, se están realizando algunos esfuerzos para crear el modelo de grafo de prioridad, que unifica la mayoría de las diferentes implementaciones de grafos. De acuerdo con este modelo, la información de un grafo de propiedad se modela utilizando tres elementos básicos: el nodo, que sería el vértice; la relación, que sería la arista; con la dirección y tipo. La dirección y tipo sería el etiquetado y dirigido. Y la propiedad, que sería el atributo. Y eso. Y bueno, flexibilidad. Bueno, eh, la flexibilidad de este método es que no se necesita calcular las relaciones entre los datos en las consultas. Las conexiones ya están guardadas en las bases de datos, y gracias a esto, las consultas de los datos altamente conectados son mucho más rápidas. Al desarrollador eh, de aplicaciones le interesa conectar los datos permitiendo una estructura donde el esquema que surja del conjunto de interés pueda crecer sin ningún problema. Las bases de datos de grafos abordan directamente este tema porque su modelo de datos se expresa y se acomoda a las necesidades del negocio, y de tal manera que permite mover a mayor velocidad en el problema. Bueno, y los grafos aditivos, eh, lo que y usa también grafos aditivos, que lo que significa es que se pueden añadir nuevos tipos de relaciones y nuevos nodos y subgrafos a una estructura, ya que ya existente, sin alterar las consultas y la funcionalidad de la aplicación. En general, esto tiene consecuencias positivas en el desarrollador debido a la flexibilidad del modelo de grafos. Bueno, el rendimiento. Y una razón importante para el uso de las bases de datos con grafos es su mayor rendimiento en comparación con las bases de datos relacionales. A diferencia de las bases relacionales, cuyos rendimientos se deterioran con las consultas intensivas y con un procesamiento de datos muy alto. Las bases de datos de grafos ofrecen un rendimiento que tiende a permanecer constante, así como el crecimiento de los datos. Esto se debe a que las consultas se realizan de manera gráfica, recorriendo entre las relaciones, las aristas, que posee la base. Como resultado, el tiempo de ejecución de esta consulta es proporcional solo al tamaño de la parte gráfica que tenga que recorrer para satisfacer esta consulta, en lugar del tamaño global del grafo. Bueno, ASIC. Vamos a ver qué es lo que es ASIC. Bueno, se denomina ACID a las características de los parámetros que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de base de datos. La sigla ACID en español significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Y estas se pueden definir como atomicidad. La atomicidad es cuando una operación consiste en una serie de pasos de los que o bien se ejecutan todos o ninguno, es decir, las transacciones son completas. Consistencia es la propiedad que asegura que solo empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transacción
llevará a la base de datos desde un estado válido a otro también válido. La integridad de la base de datos nos permite asegurar que los datos son exactos y consistentes, es decir, que estén siempre intactos, sean siempre los esperados y que de ninguna manera cambien, ni se deformen. De esta manera podemos garantizar que la información que se está presentando al usuario será siempre la misma. Digamos, el aislamiento. El aislamiento, esta propiedad asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sea independiente y no que genere ningún tipo de error. Esta propiedad define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. El aislamiento puede alcanzarse en distintos niveles, siendo el parámetro esencial a la hora de seleccionar el sistema de datos de grafos. Bueno, y por último está la durabilidad. Esta propiedad asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer, aunque falle el sistema y que en esta forma los datos sobreviven de alguna manera. O sea, lo que está diciendo que aunque falle el sistema, no borrar los datos que están ya guardados. Buenas tardes, soy Adolfo Alfaro, estudiante de OTEM, y vengo a hablar acerca del software Neo 4J. Este software es un software libre de base de datos orientada a grafos, implementado en Java. Los desarrolladores describen a este software en Neo 4J como un motor de persistencia embebido, basado en disco. Este software es uno de las bases de datos orientadas a grafos más utilizadas. Se trata de un proyecto open source o de código abierto bajo una licencia GNU de Public License JPL versión 3.0. Su versión gratuita es la Community Server, mientras que la versión de pago es la Enterprise Server. A continuación, voy a describir la arquitectura de este software. Empecemos con la disponibilidad. El concepto consiste en la calidad de un sistema o componente que asegura un alto rendimiento operativo durante un periodo de tiempo determinado. En el software Neo 4J solo se utiliza la versión Enterprise Edition, High Available and la versión HA, las cuales proporcionan las siguientes funciones principales. Puede ser una base de datos de arquitectura tolerante a fallas, que usa múltiples bases de datos esclavas, Neo 4J, para reemplazar una sola base de datos maestra del mismo software. Esto puede hacer que la base de datos tenga funciones perfectas y operaciones de lectura y escritura en el caso de daños en el dispositivo de hardware. El segundo punto consiste en que el sistema tiene una arquitectura de lectura maestra de escaneo horizontal que maneja más procesamiento de carga de lectura que una sola base de datos Neo 4J. El concepto de backup consiste en la copia de seguridad de los datos realizada en un soporte de almacenamiento, ya sea, por ejemplo, en un disco duro. En Neo 4J los backups son copias que realizan una base de datos mientras ésta está en funcionamiento, ya sea vía red o vía local. Existen dos tipos de backups. Para empezar, el full backup o copia de almacenamiento completa consiste en que estas realizan una copia absoluta de toda la base de datos por completo mientras la base de datos continúa funcionando como lo hace normalmente. Es considerada el método más confiable y seguro, brindando tiempos rápidos de restauración y recuperación. Sin embargo, los full backups pueden consumir mucho tiempo y requieren un gran ancho de banda y capacidad de almacenamiento, ya que se copia casi toda la base de datos. Por lo general, estas se programan una vez a la semana. En cambio, el backup incremental solamente copia todos los datos que han
cambiado desde la última actividad de un backup de cualquier tipo. El backup incremental primero comienza desde un full backup, no obstante, este solo copiará los datos modificados desde el último backup incremental. Por ejemplo, si tenemos que el full backup se realizó un día domingo, el backup incremental del día siguiente, el lunes, te copiarán cualquier dato del día domingo. Y bueno, dato que haya sido modificado. A su vez, el backup del día martes respalda los datos modificados del día lunes, y así sucesivamente. Para la instalación de este software se debe bajar el Neo 4J Server 3.x de Community Edition mediante este link. El instalador incluye una versión Java necesaria para la ejecución del mismo software. Para usar el paso 1, descargar el instalador, y el paso 2, lanzar la instalación y dar permisos para realizar el cambio en el sistema. Una vez instalado, elige la opción de Run Neo 4J. 2. Hacer clic en el botón Start para arrancar el servidor. 3. Abrir el navegador de web de la URL de este enlace. Y 4. Cambiar la clave de la cuenta. Aquí tenemos una imagen de los pasos ya mencionados anteriormente. Ahora por último, un ejemplo de grafos de red de amigos. Un nodo puede tener un conjunto de propiedades, pero los nodos similares pueden tener propiedades diferentes. Las propiedades pueden ser cadenas de caracteres, entre comillas, triples o dobles, números o booleanos, ya sea un true o un false. El grafo más sencillo únicamente tiene un nodo con propiedades de nombre, ya sean pares de valor. A cada nodo el sistema le asigna un identificador interno, un ID. Por ejemplo, si un grafo social de amigos, un nodo de un amigo con un nombre cualquiera, por ejemplo en este caso Emil, de Sweden, un labels o etiquetas asocia un conjunto de nodos del mismo tipo, y así aplicando un label a un conjunto de nodos, estos se pueden agrupar. Continuando comentaria, vamos a ver otro de los principales lenguajes más usados para trabajar en grafos en bases de datos, y es el lenguaje Zyper. Zyper fue un lenguaje desarrollado por la empresa Neo Technology, una empresa sueca, la misma empresa que desarrolló Neo 4, el lenguaje que fue explicado por nuestros compañeros anteriormente. Zyper es un lenguaje declarativo sencillo para trabajar con los grafos. Fue un lenguaje que fue inspirado en SQL, por lo tanto tiene sentencias y una sintaxis muy similar a la misma que se usa en SQL. Nos permite crear las estructuras de un grafo, los nodos, las relaciones. Además nos permite realizar la filtración de los datos con los argumentos y nos permite ordenar los datos. La sintaxis principal que usamos para crear un nodo en Zyper es la que tenemos en este ejemplo. Y a diferencia de otros lenguajes, en Zyper definimos una variable para cada uno de los nodos. Posteriormente definimos con 2 puntos el nombre de la etiqueta o el tipo de nodo al que queremos nombrar. En nuestro ejemplo vemos que es un nodo de tipo persona, el cual, seguido de llaves, procedemos a definir cada una de las características o cada uno de los atributos que queremos que tenga esta persona. Y finalizamos con unas finalizaciones. Sabemos que un nodo por sí solo no tiene sentido, entonces tenemos que relacionarlos con los demás nodos. En Zyper usamos los 2 guiones, y para darle la dirección a este tipo de relación usamos la punta de flecha. En nuestro ejemplo vemos como hemos creado 2 nodos de tipo persona con sus respectivos atributos y queremos relacionarlos con el otro nodo. Entonces
Eh, la sintaxis que usamos para esto, empezamos primero nombrando el nodo de origen, posteriormente nombramos el tipo de relación que queremos que tengan entre corchetes, en nuestro caso es amigo de, y posteriormente entonces vienen los atributos o las características de las personas y finalmente, como les dije, los dos guiones con la punta de flecha apuntando al destino del nodo que queremos relacionar. Y de esta forma es como se relacionan dos nodos entre sí. Podemos entonces relacionar un nodo con diferentes nodos en una sola sentencia. En nuestro ejemplo tenemos tres nodos bien definidos de tipo persona y en una sola sentencia estamos creando una relación para los tres. En el nodo en gris corresponde a un nodo tipo persona de nombre Juan y los demás, Eva y José, los vamos a relacionar con este nodo Juan. Para eso usamos entonces los dos guiones y la punta de flecha. De la misma forma podemos relacionar un nodo con tres o más nodos de acuerdo a cada uno de los que ya nuestro compañero nos va a explicar la forma en cómo debemos realizar las consultas y las filtraciones de acuerdo a lo que necesitemos. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Esparza y yo les voy a hablar sobre las consultas en Cypher. Bueno, las consultas en Cypher tienen una estructura muy similar a la SQL, con cláusulas que se van encadenando y el resultado sirve de entrada a la siguiente parte. Para consultar un grafo tenemos las siguientes cláusulas. Tenemos la cláusula match, que es el patrón que debe cumplir el grafo. Sus variables sirven de entrada a la siguiente parte de la sentencia. Where, que añade restricciones o condiciones a un patrón, y return, que es el resultado de la consulta. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos sobre cómo realizar consultas en Neo4j. Por ejemplo, recuperar todos los nodos de la base de datos. Aquí usamos match n para traer todos los nodos y los retornamos. En este caso, en base al ejemplo de la consulta de la lectura, recuperamos 9 nodos, de los cuales 7 son de tipo amigo y 2 de tipo persona. Para el segundo ejemplo, recuperamos solo las propiedades de los nodos de la base de datos. Bueno, esto es en formato JSON. Y hacemos match n y return properties, que serían las propiedades de los nodos. Después recuperamos los nodos de la base de datos que tengan en la propiedad edad un valor comprendido entre 21 y 30 años. En este caso también traemos de nuevo todos los nodos y con un where definimos el rango de edad, que es esta variable de acá, entre 21 y 30 años, y lo retornamos. El 4 recuperamos los nodos de tipo amigo de la base de datos que tengan en la propiedad de edad un valor comprendido en 21 y 30 años. Bueno, similar al otro, solamente que acá llamamos a los nodos de tipo amigo con esta sintaxis. Después, para recuperar los ID de los nodos de la base de datos, que lo hacemos con match n para llamarlo a todos y los devolvemos solo su ID. Finalmente, para recuperar la propiedad nombre de los nodos de la base de datos en los que su ID sea inferior a 10. En este caso, de nuevo, match n para traer los nodos, los cuales su ID sea menor a 10. Y retornamos su nombre de los resultados que hayamos obtenido. Ordered by. Para ordenar el resultado de una consulta por una o varias propiedades, podemos usar ordered by, que por defecto está en ask, que sería algo así como ascendente, y significa que los resultados nulos quedan al final. Por ejemplo, recuperar los nodos de tipo amigo de la base de datos que sean de Madrid y que tengan una edad comprendida entre 21 y 30 años, ordenados por nombre. Bueno, en este caso, match, como dijimos, los nodos de tipo amigo, cuya ciudad
sea Madrid y que tengan una edad entre 21 y 30 años. Lo retornamos y luego ocupamos order by para ordenarlos por nombre, y en este caso estamos ocupando desk, que sería algo así como descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser desk los nulos van al principio. Longitud variable. Bueno, la longitud es la distancia, por decirlo de alguna manera, que recorre la relación. Por ejemplo, al describir un grafo de 3 nodos y 2 relaciones, en este caso, que sería un camino de longitud 2. ¿Cómo se escribe esto? De la siguiente forma: match, y aquí estamos diciendo que la longitud del camino es 2, de un nodo A a un nodo B, y acá estamos retornando su nombre. Bueno, y esto es equivalente a esto que está acá. Acá, como podemos ver, está un poquito mejor, más visual, y nos dice que están los 3 nodos y las 2 relaciones, o sea, camino 1 y 2. Entonces, si queremos relaciones de longitud variable, aquí está un poco de cómo se escribe esto en Cypher, y bueno, de 3 a 5, aquí que nos indica que la longitud mínima es de 3 y máxima es de 5. Entonces estamos describiendo un grafo de 4 nodos y 3 relaciones, por poner un ejemplo, o 5 nodos y 4 relaciones, o 6 nodos y 5 relaciones conectadas. Estas son la cantidad de posibilidades que tenemos para un grafo de estas características. Entonces, si el número va al inicio, ¿qué quiere decir? Que mostramos caminos de longitud, bueno, en este caso 3 o más. O sea que hay 3 o más relaciones. Cuando el número está acá al final, mostramos el tope de la cantidad de relaciones que queremos. En este caso, 5, con el ejemplo. Cuando no hay ningún número en esta parte de acá, mostramos caminos desde el nodo A al nodo B de cualquier longitud. Bueno, ahora vamos a ver las actualizaciones en Cypher. Así como en SQL, en Cypher podemos modificar los valores en una base de datos de grafo. Como por ejemplo como en este caso, añadir una o varias propiedades a un nodo. Por ejemplo aquí, match a amigo, que sería el nodo de tipo amigo, donde su nombre sea José Gómez. Vamos a ocupar un set y decir que su ciudad y su provincia son Madrid. Para eliminar propiedades de un nodo, aquí tenemos dos opciones. Cuyo nombre sea José Gómez, en este caso, su edad la vamos a setear en null. O como en este caso de acá, simplemente vamos a ocupar remove para quitar ese atributo. Para copiar una propiedad entre nodos, en este caso tenemos amigo, nombre José Gómez. Aquí estamos definiéndolo, ¿cierto? A y B. Entonces estamos diciendo que la ciudad de B va a ser la ciudad que tiene A. En este caso, la ciudad que tiene Elvira Jiménez será la ciudad que tiene José Gómez. Y lo retornamos. Para copiar todas las propiedades de un nodo a otro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, algo similar. Pues simplemente ponemos el set que es B es igual a A. O sea, las propiedades de A quedan en B. Para añadir una etiqueta al nodo, para amigo y su nombre sea Eva Pérez, seteamos, ¿cierto?, a A, que fue lo que definimos acá arriba, y le ponemos el tipo persona. Y después, para eliminar una etiqueta de un nodo, tenemos que lo mismo, ¿cierto? El A, nodo A, cuyo nombre sea Pérez, y simplemente ocupamos remove para quitar la etiqueta. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.